El testimonio del rey Agripa. Verdad central. La defensa de Pablo ante Agripa nos enseña que podemos usar nuestro testimonio para compartir el mensaje de Cristo, que está en Hechos 26:18, que dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a repetir este versículo todos a una sola voz. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. El testimonio de Pablo ante Agripa. Hoy vamos a estudiar primero el testimonio de Pablo, que está en Hechos 26, versículos 12 y 3, y luego de 12 al 19. Pablo insta a Agripa a que crea, que está en Hechos 26, del 27 al 29. Y por último, la inocencia de Pablo, que está en Hechos 26, versículo 32. Entonces vamos a mirar primero el testimonio de Pablo. Cuando Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo, recién nombrado procurador romano de Palestina, este les relató el caso de Pablo. Manifestó su creencia en la inocencia de Pablo, puesto que éste había apelado a César, y dado que Festo no entendía el motivo de las acusaciones, podía ayudar a Agripa. El rey manifestó interés en escuchar a Pablo. Se concertó una audiencia con él para el día siguiente y le dieron permiso para su apología. Hechos 26:2 dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Uno puede ver ahí como esa maravilla de lo que Dios tenía en mente cuando el Señor le dijo a Pablo: es necesario que seas testimonio a todas las personas y más a los gobernantes. Entonces, esa es la forma como lo ha ido llevando desde que se le apareció el Señor. Ha sido todo para testimonio, para testificar siempre. Entonces, mire, ya hoy está delante del rey y después va a estar delante de la evidencia de César. Entonces, ese camino que Dios le ha permitido seguir a Pablo, eso nos da también un ejemplo. A toda persona que tengamos oportunidad, hablemos porque es necesario que el nombre del Señor sea manifestado a toda gente. Así es. Me tengo por dichoso que haya de exponer mi defensa delante de ti, oh rey Agripa, acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos. Pablo no estaba obligado a defenderse. Ya había sido juzgado por Félix y Festo, de modo que no se trataba de un juicio, sino de una ocasión para honrar el deseo de Agripa y lograr su ayuda en formular los términos para presentar el caso ante César. Ahí hay una situación bien complicada, ¿cierto? Porque los judíos, ellos no querían escuchar a Pablo de todo lo que decía de hablar de Jesucristo, ellos no querían escuchar nada de eso. Hechos 26:3, que dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones de que entre los judíos, por la cual te ruego que me oigas con paciencia. La paciencia a veces no es fácil. Pero lo que pasaba era que ese rey quería escuchar a Pablo. Tomó interés cuando el otro le comentó: yo quiero escucharlo, o sea, que tenía interés de oírlo a él, que eran las cosas que él iba a decir.
mayormente por ser tú conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por lo tanto, te ruego que me escuches con paciencia. Y la paciencia a veces no es fácil, ¿cierto? Pablo se consideraba dichoso porque Agripa conocía las costumbres de los judíos, teniendo él y Berenice sangre judía. Conocedor, solo aquí en el Nuevo Testamento lleva la idea de experto. Solo con una conciencia tranquila uno puede alegrarse de ser juzgado por uno que no conoce los pormenores del caso. Está muy interesante. Uno que conoce, no que no conoce, sino que conoce. Por uno que conoce los pormenores del caso. También Pablo se alegra de poder exponer su fe al más alto oficial judío. El apóstol tenía la intención de exponer su experiencia en detalle, lo cual llevaría tiempo. Por eso le rogó que lo escuchara hasta el fin. Luego de esta introducción, Pablo procedió a asegurar a Agripa que era un judío conservador y fiel. Inclusive, siendo fariseo, había perseguido celosamente a los seguidores de Jesús. Él era también judío, entonces él sabía que ese rey entendía todos los problemas del pueblo judío, y por eso quería resolverle la causa a él, porque sabía que iba a entender todo lo que él le decía. Así es, y Pablo fue perseguidor de los cristianos. Sí. De la secta. Luego dice Hechos 26:2. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Dice que le va narrando paso a paso lo que Así es. En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Luego de establecer su fidelidad como judío, describió la visión celestial. Contó cómo vino la visión de repente cuando iba en una misión con autorización de los sumos sacerdotes. Comisión se refiere a una tarea confiada a una persona, habiendo realizado una terrible campaña de persecución en Jerusalén. Ahora iba a promoverla a Damasco, a una distancia de varios días de viaje. La visión tuvo lugar cuando estaba por entrar en Damasco. Mire que esa comisión que se la habían dado los judíos a él para que acabara con todos los cristianos. Entonces el rey tenía que saber que eso había sido así, entonces por eso le cuenta todo y él estaba interesado en oír. Así es. Hechos 26:13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Lucas cuenta en sus palabras la visión de Pablo y luego registra las palabras del apóstol mismo en 2 ocasiones. La visión no fue una experiencia subjetiva en una noche oscura, a solas, sino en pleno día y en compañía de otros. La expresión más resplandeciente que el sol no se halla en los otros 2 relatos, pero es equivalente a una gran luz. Pablo intentaba describir la terrible intensidad de la luz que lo dejó ciego. Apeló a la visión para justificar el cambio de su vida, así como Pedro justificó su visita a la casa de Cornelio por una experiencia semejante. Es que cómo sería esa gloria tan grande, poder ver esa luz y oír la voz, porque ellos no estaban acostumbrados a eso. Estaban acostumbrados a eso para él testificar de eso fue muy grande. Y ese hombre que lo escuchaba, pues nomás se volvió oyendo el relato.
Hechos 26:14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así es cuando nosotros somos rebeldes y la palabra del Señor está en su pleno. Entonces nosotros damos cosas contra el aguijón. ¿Quién se hiere? Nosotros mismos, porque estamos desconociendo la voz de Dios. Así es. Habiendo caído todos nosotros a tierra, en los otros relatos se menciona solo la caída de Pablo a tierra. Oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Todos oyeron la voz, pero solo Pablo dialogó con el Señor. Solo aquí se menciona que la voz le hablaba en lengua hebrea, pero el uso del nombre hebreo Saulo en los otros relatos indica que probablemente la conversión fue también en hebreo. Que lo quedaron bien. Quizás mencionó este detalle aquí porque Agripa y Berenice entenderían el hebreo. ¿Por qué me persigues? Indica que el Señor estaba tan identificado con su pueblo que al perseguirlo perseguía al Señor mismo. El modismo dar cosas contra el aguijón se encontraba en la literatura griega y latina. Se refiere a la práctica de animar al buey que tiraba el arado o carro a moverse según la voluntad de su amo, utilizando un palo con una punta aguda con que pinchaba las patas traseras del animal. Si el animal resistía y daba patadas, solo se lastimaba. O sea, ese es el aguijón. Entonces todo aquel que va contra la voluntad de Dios se da chan, porque realmente lo que el Señor quiere es que nos volvamos a Él. Así es. Hechos 26:15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo sabía que la voz celestial procedía de Dios, pero quería eliminar toda duda. En los tres relatos la pregunta se expresa en la misma forma. Se identifica al Señor con el nombre Jesús y como el que Pablo perseguía agrega de Nazaret en otro relato. La identificación fue clara e inconfundible. Entonces, ¿qué hacía Pablo cuando los cristianos los perseguían? A Esteban lo quemaron, lo apedrearon y murió apedreado, ¿cierto? Y bueno, entonces, y son muchas situaciones pues que se ha visto con el tema de Pablo. Y Pablo lo hacía en el nombre de Dios, porque era un hombre celoso de la ley, de las judías, pero mire lo que tuvo que hacer el Señor. Prácticamente directamente lo tumbó y le dijo: yo soy Jesús, el que tú persigues, o sea, no tiene excusa. Así es. Hechos 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que el Señor le informó que se le iba a aparecer otras veces. Así es. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré aquí. Pablo había recibido una comisión con la debida autorización para perseguir a los creyentes. Aquí recibe una comisión muy distinta, con la debida autorización del Señor de los cielos. Tendría que renunciar a la primera para obedecer la segunda. Desobedecer al hombre para seguir la parte divina. Así es. Hechos 26:17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Yo te libré del pueblo y de los gentiles, a
los cuales ahora yo te envío. Juntamente con la comisión, Pablo recibió la promesa de protección de enemigos. Los enemigos se clasifican en dos grupos: el pueblo, que se refiere a los judíos, y los gentiles, que son todos los que eran judíos. La palabra librar se traduce del verbo griego que quiere decir rescatar de, como el tribuno romano lo había rescatado de los judíos. No significa que sería exonerado de peligros y persecuciones, pero sí que sería librado de estos. Su misión específica sería con los gentiles, pero sin la exclusión de los judíos. La expresión a los cuales incluye a judíos y a gentiles. La orden te envío se traduce del verbo griego del cual viene el término apóstol, un enviado con una misión. Pablo recibió su comisión directamente del Señor, tanto así como los dos. O sea, que estaba la armadura de los discípulos que andaron con ese libro. Así es. Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Pablo describe en términos bellos, poderosos y gráficos la naturaleza de la misión. Abría sus ojos a la verdad en cuanto a Jesucristo, como Dios abrió los ojos, abrió los suyos en la visión celestial, la comprensión de la verdad haría posible una conversión en un volverse a Dios del mundo. El mundo se describe como las tinieblas y el poder de Satanás. Tinieblas se refiere a todo lo que se opone a Dios. Satanás es el príncipe de este mundo y reina en las tinieblas. La conversión es, en efecto, la liberación del dominio de Satanás y el traslado al dominio de Cristo. Ahí tenemos la conversión de una persona. Cuando una persona no conoce a Cristo, está en tinieblas y el poder de Satanás está en ella, porque no conoce a Cristo. Hasta que conozca a Cristo, entonces la luz, esa luz resplandeciente llegará a la mente y el corazón de la persona. Por eso, cuando hay endurecimiento, que uno le habla a la persona y todo eso, Satanás la tiene dominada. Pero no podemos dejar de hablarle porque no sabemos en qué momento el Señor le abre los ojos a esa persona para que ella entienda. Así es. La conversión a Cristo y liberación del poder de Satanás trae dos bendiciones adicionales para el creyente. Recibe el perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Pablo había procurado estas bendiciones por medio de méritos propios. Descubrió que estas y muchas otras bendiciones son por causa de la gracia de Dios y por medio de la fe en Cristo. Los santificados se refiere a los creyentes en Cristo, los cuales han sido purificados por la sangre de Cristo. Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Por lo cual, explica que la afirmación que sigue es el resultado de lo antedicho, testimonio de su conversión. Pablo resume el propósito y pasión de su vida en pocas palabras.
Su defensa más elocuente fue una afirmación de su obediencia a Dios, la suprema autoridad. En efecto, el que condenaba a Pablo condenaría al Señor que lo comisionó. Segundo, Pablo hizo a Agripa a que crea. Hermanos, hay algo y es que esta porción es de especial interés, porque nos muestra la conversión de un hombre que iba en una dirección. Y en esa dirección él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Y cuando dice, en el 26:9 dice el apóstol Pablo, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él iba en una dirección equivocada. El Señor lo cogió y lo organizó y lo llamó, pero de una forma impactante. ¿Cuántas veces, muchas veces, las personas van a ser impactadas en esa forma? Van en una dirección y el Señor inmediatamente coge y los llama y les dice, este es por aquí. Ahora, la conversión de Pablo es definitiva, porque él hace un cambio radical. Era una dirección en la que venía y es una dirección diferente la que va a hacer, para que abra sus ojos. Eso es maravilloso. Eso hacemos hoy. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Será que hoy hay muchas personas viviendo en tinieblas? Y a través del Evangelio es que van a poder ver. Y sigue diciendo, y de la potestad de Satanás. Amigos, es decir, ese dominio que tiene Satanás de las personas que los han escogido del pescuezo. Y que solamente es a través de cumplir el Señor Jesucristo que vas a tener la oportunidad. Crea en el Señor Jesús y serás salvo. Para que reciban por la fe que es en mí, entonces el perdón de pecados y herencia de los santificados. Hermanos, miren, la conversión de Pablo es algo, es dinamita. Y es un cambio definitivo y radical. Y le damos gracias a Dios porque este fue un hombre obediente. Muchas veces venimos, escuchamos la palabra de Dios y la dirección de la persona sigue siendo la misma, mala. Entonces ya llegan y escuchan y de repente la persona empieza a bajar las guardias. Y si el ánimo se le acaba, entonces se le acaban las pilas. Y entonces, ¿qué tipo de pilas cristianas tiene usted? Porque es que usted le va a dar cuenta a Dios. Y el apóstol Pablo de aquí, cuando dice, Agripa, y necesito que me des paciencia, escúchame, pero ¿cómo? Con paciencia, porque lo que va a decir impacta. Y vamos a ver. Pero hermanos, es muy importante. Mire, la persona de Pablo es algo a lo que hay que prestar atención, porque el Señor sigue llamando, pero hay personas que no quieren. ¿Qué necesitamos? Que venga un resplandor y nos tumbe. El Señor tenga misericordia. Bueno, dice Hechos 26-27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo asumía que Agripa, un rey judío, creería en el Antiguo Testamento. Festo pensaba que Pablo, por afirmar la resurrección de los muertos, estaba loco. Agripa, en cambio, entendería que Pablo decía la verdad, pues los profetas también anunciaban la resurrección del Mesías. Que el contexto aquí, porque ahí está leyendo el 27, pero es que en el 24 lo que pasa está y diciendo estas cosas, Pablo, diciendo estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Entonces, o sea, antes de que Pablo leyera esta Agripa, pues sale el otro a decir como que está un tornillo. Hechos 26-28, que dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y hay muchas veces que se ponen a hablar con una persona y dicen, no, pues a lo mejor me vuelvo cristiano. Pues debería, ojalá. Así es. Sí, y ahí es donde podemos preguntarnos, o sea, Agripa tuvo oportunidad. Sí.
tenía que tomar una decisión. El hombre tiene que tomar una decisión. Sabemos que el Señor tiene el dominio, la voluntad, que en su gracia somos salvos, pero hay una responsabilidad del ser humano, porque esa responsabilidad no se puede exhibir. No se puede exhibir. Agripa, ahí tuvo la oportunidad. Vamos a ver si la recibe o no la recibe. Pues la diferencia es que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. Si Agripa no se persuadió fue porque el Espíritu Santo no hizo esa obra transformada en él, como le dice Pablo. Esa es la diferencia. Que el Espíritu Santo persuadió a Pablo, a los que creemos nos persuade a seguir el camino del cristianismo, a seguir a Cristo. Pero Agripa no lo persuadió. No, pero eso no tiene que ver con Agripa, porque es el que está ahí. Para poder recibir, si él quería recibir el Espíritu Santo, tiene que decidirse una vez. Agripa sigue siendo responsable. Sí, Es una responsabilidad humana, pero somos salvos por la gracia. Él rechazó la gracia. Eso no nos va a mantener en este mundo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es difícil de entender o imposible de entender para nuestra visión. Sí, hermano, miren, hay algo maravilloso que es la soberanía. La soberanía de Dios no se puede colocar en duda nunca. No, nunca. La gracia nunca se puede colocar en duda. Siempre va a estar ahí. Hoy ustedes nos visitan. Yo les pregunto, ¿hay responsabilidad en ustedes de recibir el evangelio? Sí. Porque usted puede decir que sí o puede decir que no, porque está en su libertad, ¿cierto? Entonces sí hay responsabilidad. Sí. Alguien me preguntaba hace algún tiempo, entonces el apóstol Pablo pudo haber dicho que no. Sí. El apóstol Pablo pudo haber dicho que no. Igual que Agripa. Le damos gracias a Dios, porque en este momento que tenemos al Señor, uno dice, ¿cómo? Es que escogido y por Dios en el amado. Cantábamos el día sábado, o en estos días en una reunión. Claro. Y ahí es cuando recibimos al Señor y le damos gracias y le decimos, Señor, yo no soy merecedor. Romanos 5:8, ¿qué dice? Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor de Dios. ¿Podemos colocar en tela de juicio el amor de Dios? Nunca. Su amor, su misericordia, su gracia es infinita. El Señor nos guíe y que en su amor nos permita siempre estar fieles y llegar a sus pies. Solamente depende de Él. Eso nunca se puede colocar en tela de juicio. Pero si hay una responsabilidad de cada persona, hermano. Y ahí lo muestra la palabra. Yo cada rato que leo esto digo, ese Agripa tuvo oportunidad, la rechazó. Hay personas que rechazan a Cristo. Muchos rechazan a Cristo. Sí, y siguen en la tinieblas. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. O sea, aquí se resalta la gracia, porque por gracia sois salvos, no de vosotros. Amén. Sí. Hay algo que hay que tener en cuenta. En el huerto del Edén, el Señor dio todos los árboles para que nosotros, para que el hombre los comiera de ellos y todo, pero separó uno. Y el Señor no se quedó cuidando el arbolito ahí. No, el Señor los dejó ahí. Y ellos tomaron la decisión de comer de él. Y quedaron separados de la presencia del Señor y el Señor los echó del Edén. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el hombre tiene una responsabilidad de elegir o no elegir. El mismo Señor Jesucristo dice, a los que me reciben, a los que creen en mi nombre. Esto quiere decir que no todos van a creer en el nombre, ni todos lo van a recibir. Entonces es responsabilidad del ser humano el tomar la decisión. O sigo al Señor o no lo sigo, pero la palabra está expuesta.
Entonces es una responsabilidad que cada persona tiene. Por eso nosotros tenemos de libre albedrío, de decidir lo bueno y lo malo. Por ejemplo, yo estaba leyendo una parte de la diferencia de nosotros, el ser humano, como los animales. Los animales tienen cuerpo y tienen alma. Ellos deciden cómo destruyen a sus hijos. Ellos comen lo que ellos por hambre o hacen por necesidad. Nosotros tenemos tres partes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu es el que nos identifica la diferencia de los animales. Por el espíritu decidimos cuál es lo bueno, qué es lo malo. En ese caso ya determina el espíritu, que no decidía si era bueno, si era malo, si quería hacer lo que quería hacer. Para nada. Pero no hay que entender eso del albedrío. El libre albedrío, o sea, cuando el catolicismo romano lo establece como la posición, la voluntad de elegir a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, esa voluntad como la han ido a caer en pecado se perdió. Se buscó. Ya el hombre no puede decidir naturalmente por Dios, al menos que haya un nuevo nacimiento. Cuando la persona nace de nuevo, esa persona ya puede decidir, está capacitada por Dios para decidir por él, o sea, para tomar la responsabilidad de su salvación. O sea, el sigo indisputablemente. Aunque la higuera no florezca, aunque todo falle, te sigo porque usted es el Dios de mi salvación y me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. Pero si Dios no da nueva vida, es imposible que alguien elija a Dios. Eso lo podemos ver en el Salmo 14. Bueno, tenemos que seguir porque se nos está acercando mucho el tiempo. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. La interpretación de este pasaje es difícil porque depende del tono de la voz de Agripa, la cual es imposible determinar. Quizás Agripa se daba cuenta de su dilema. Si decía que no a la pregunta, perdería su fama de ortodoxo. Si decía que sí, estaría identificándose públicamente con Pablo, lo cual lo pondría en conflicto con los sacerdotes. Como buen político, esquivó el intento de Pablo, quizás con una sonrisa. Su respuesta sería así, de modo que con tan poco tú pretendes que yo sea cristiano. Ahí está, nadie pudo hacer que él tomara la decisión. Por poco me persuades, o sea, ya te oí y por poco me persuades, pero no quiero, ya, y no lo recibí. Hechos 26-29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo quería eso, pero los demás no. Entonces, simplemente es eso. Así es. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan, fueseis hechos como yo, salvo estas cadenas. Sea cual fuera el tono de la respuesta de Agripa, Pablo entendió que estaba evitando a toda costa una decisión definitiva. Su apelación termina con una expresión ferviente de que todos ellos llegasen a ser como él, excepto las cadenas. Hechos como yo, se refiere a su salvación. Yo le digo, hermano, que hay que dejarnos, pues, permitir que el Señor nos derribe. Cuando tenemos esas conductas que tenemos, yo me puse ante el Señor, porque si yo confieso mis pecados, Él es justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso me hizo cambiar. Yo venía de una oscuridad muy grande y el poder era del diablo. Yo pensaba que estaba en lo máximo hasta que permití que entrara en el Evangelio. Y cuando
años no consumimos. La iglesia es mi grupo de apoyo. Y salen y se van. Así es. No aceptan que el Señor es el cambio y tenemos que tener el Señor de la mano. Olvidar la fiesta, la pachanga, que eso es del mundo. Nadie sabe cómo se describe porque todo el mundo es un proceso diferente. Cuando usted recibe al Señor es algo maravilloso. Cada uno de ustedes lo va a descubrir cuando verdaderamente con honestidad reciban al Señor y acepten y se dejen convertir a Cristo. Es que es muy bueno no madrugar a escuchar la palabra de Dios y irse a compartir el evangelio y ayudar a otra persona que está en una adicción peor que la que nosotros teníamos. Eso da mucha satisfacción y defiende a uno a Cristo, porque yo lo defiendo. A mí empecé, no, yo soy cristiano, no, yo soy rehabilitado, ahora digo con orgullo, me rehabilité, Cristo me salvó y soy cristiano. Y los que me quieren hacer daños se alejan. Así es. Bueno, tercero, la inocencia de Pablo, Hechos 26:32. Y dice Hechos 26:32, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero tenía que apelar a César. Agripa dijo a Festo, este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Agripa llegó a la misma conclusión de que Licias, Félix y Festo, Pablo no era culpable de las acusaciones en su contra. Pero cuando él apeló a César, ya el asunto estaba fuera de las manos de Festo. Aún Festo no tenía algún definido para presentar a César, pero por lo visto su informe fue favorable a Pablo, juzgado por el buen trato que éste recibió en Roma. Aplicaciones de estudio. El creyente con conciencia limpia puede enfrentar el juicio en su contra con confianza y un gozo. Hechos 26:2-3, que dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti en todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con facilidad. Tenía mucho que decir. O sea, Agripa ya sabía que conocer al Señor, que realmente eso dentro de su corazón que no se desearía si iba a seguir al Señor, era otra cosa. Pero ahí dentro de Agripa sabía que él a tener paciencia, ya a Pablo ya sabía quién era el Señor. Y aparte también que él dijo que cuando si no pudiese, si no se no supiera eso, ya no lo salía. No, pero ella que conocía la cultura judía, además que sí conocía las profecías, conocía la parte que de Jesucristo, pero no había creído. No había creído, porque si hubiera creído, se hubiera arrepentido. Conocía, pero no creía. Tomar la decisión. Segundo, la mejor defensa del creyente atacado por su fe en Cristo es su propio testimonio personal. Y dice Hechos 26:19, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librando del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermoso. Tercero, el que persigue al fiel siervo de Dios persigue a Cristo mismo, quien está identificado con los suyos. Hechos 26:14 que dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La cosa te da cosas contra el aguijón. Cuarto, el que lucha contra la voluntad de Dios termina lastimándose a sí mismo física y espiritualmente. Hechos 26:14 que dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa que es dar cosas